Buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Silla Rota. Está con nosotros esta noche el senador Jesús Murillo Caram, uno de los políticos de más larga trayectoria en el país, tanto en la administración pública, en su partido el PRI, como en el Congreso. Con él conversaremos un balance del pasado periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias. Señor senador, yo creo que tenemos una circunstancia dual en cuanto a qué ocurrió en el Senado y también en la Cámara de Diputados en los meses recientes. Parece haber cierto desencanto porque no se aprobaron algunas leyes fundamentales, algunas reformas que fueron muy debatidas en la opinión pública, pero también hay un balance de otras iniciativas que sí avanzaron, como en el caso muy concreto de las acciones colectivas, que usted fue un promotor importante de ello. ¿Cuál es su balance personal en este caso? Mire, yo tengo que decirle con toda honestidad que creo que fue un periodo muy rico en resultados. Hay unos avances muy importantes de viejos reclamos. Se hicieron reformas constitucionales a la ley de amparo, en donde se incluyen en la Constitución conceptos que fueron peleados durante mucho tiempo. Y este es un instrumento de la mayor importancia para la población. El amparo es algo que los mexicanos consideramos una garantía permanente, una posibilidad de resguardo de nuestros derechos y de nuestras posibilidades de vivir en el ámbito del respeto a la norma. En consecuencia, estamos hablando de algo que realmente nos interesa a todos los mexicanos. Las acciones colectivas nos dan al principio la posibilidad de entrar a un régimen en el que el consumidor tiene de dónde asirse, de dónde defenderse. Y yo le podría decir que los análisis de los que han leído la ley, que ya es una ley, y de los académicos y de los que conocen de este tema, aprovechamos muy bien el conocimiento de lo que sucedía en otros países, los errores que se habían cometido, las correcciones que se están haciendo en este momento, para tener una de las mejores leyes de este momento en cuanto a consumidor. Ciertamente relevante ambos temas, pero ¿cómo explica usted esta sensación de la gente que no solamente ocurre en México, sino en muchos países, en el sentido de que no se sienten representados por sus representantes, los ciudadanos? Una especie de crisis de credibilidad por parte de los políticos y de los congresos en particular. Ese es un fenómeno curioso que sucede en todo el mundo. Si usted observa, verá, por ejemplo, que el país más típico en ese sentido es los Estados Unidos. Los chistes políticos como los nuestros, en donde se reflejan contundentemente en los legisladores. Es decir, todos los norteamericanos hablan muy mal de sus legisladores, sus chistes preferidos son con los legisladores. No hay película donde no haya un chiste sobre ineficiencia o incapacidad de los legisladores. Sin embargo, los reeligen. El Congreso norteamericano es de los más reelegidos del mundo. Hay legisladores que tienen 10 o 15 reelecciones. Porque pasa un fenómeno que ya nos empieza a pasar en México. Si usted habla de los políticos en general, la calificación es la peor. A la hora que empieza a personalizarlo, tenemos muy buenas calificaciones. Pero si hay una ola de gente apolítica, que llama a votar en blanco, que no creen en los partidos, que es una forma dice de hacer que política. Los partidos, ciertamente. Mire, usted acaba de decir de la reelección, uno de los temas que quedó pendiente fue el tema de la reforma política que proponía, y fue aprobado por el Senado, que proponía la reelección de legisladores y de alcaldes. Se atoró en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es su opinión? No se atoró, está siguiendo su trámite legislativo. Pero déjame empezar por el principio. Es decir, la primera parte de su planteamiento me decía, quienes se oponen a la política diciendo que no voten, es una forma de hacer política. Quien maneja ese tipo de argumentos está haciendo política. Sí, pero el voto sí es por esencia el elemento de legitimidad. Correcto. De un Quien gobernante. dice no votes está haciendo política. Está haciendo política también. Está haciendo política. Es decir, la actividad política es natural en una sociedad que está organizada para que en un territorio determinado, ante un conjunto de leyes que la rigen, una sociedad, los hombres, las mujeres, los que vivimos en esa sociedad, tengamos la capacidad de vivir en armonía. Para eso es la política. La política puede ser una actividad noble, pero el punto es si los políticos hacen una tarea noble. En eso estamos. Entonces, los políticos hay de todos, desde los que la niegan, los que la aceptan, los que la hacen. Y hay políticos buenos y hay políticos malos. Yo le diría que aquí la calificación sería, hay más malos que buenos, o hay más ineficientes que eficientes, hay más quienes cumplen o no cumplen. Eso sí ya no me toca calificarlo a mí. Pero el desencanto no es, como también bien lo dijo, no es propio solo de México, es sobre todo en cuanto a legisladores, es mundial. Tal vez tiene que ver con los resultados que la política da o los políticos dan frente a los problemas de una sociedad en particular. Y en un país como México, con problemas y desafíos tan graves, pareciera ser que todos los resultados son insuficientes. Y siempre serán insuficientes. En un país que tiene tantas necesidades,
las leyes no van a resolver mucho. En consecuencia puede promover, aplicar, modificar o resolver sobre muchas leyes nuevas y no se va a resolver el problema. El problema que tiene el país fundamentalmente es un problema de desigualdad. Es decir, hay demasiado en un lado y demasiado poco en el otro. Y en consecuencia hay una insatisfacción enorme y estamos perdiendo ya no solo la oportunidad, sino la esperanza. Y la esperanza es un elemento fundamental México, como de la otros paz. países, usted aborda el tema de la desigualdad, de la inequidad. Hay muchos especialistas que dicen que México no es un país pobre, sino un país desigual. Absolutamente de acuerdo. Su partido, el PRI, ¿usted siente que dejó una especie de deuda con el país, una asignatura pendiente en los temas de la equidad, de la igualdad? Veamos los números. El problema de desigualdad empieza hace 10 años. Ahí están los números. No, por la concentración de los ingresos, la formación de monopolios. Ahí están los números. No es de hace 10 años. A lo mejor, se pudo haber a lo agudizado, mejor se pudo haber mantenido. A lo mejor se pudo agudizar, pero el hecho es ese. Éramos un país que tenía un índice de pobres no tan grave como el actual. Ahí están los números, no los nuestros, los números de las estadísticas que no pueden mentir. Éramos un país que tenía un problema de pobreza no tan grave, pero no tenía un problema de desigualdad tan grave. Que pudieron haberse sentado entonces las bases de la desigualdad, no lo dudo, no estoy culpando a un partido o a un gobierno. Estoy diciendo la realidad. Otra vez, hay ricos, enormemente ricos en México. Y pobres enormemente. Muchos pobres. Monopolios en México. Y muchos pobres y muy pocos ricos. ¿Qué le ha pasado al Estado que no puede controlar esos fenómenos? A mi gusto, pues me tengo que sumar a la corriente que plantea, que es absolutamente imprescindible, modificar el modelo económico. Absolutamente imprescindible. Tenemos que encontrar un modelo económico que nos permita que haya igualdad de oportunidades, que haya esperanza entre la población y que haya una distribución correcta de la riqueza, que es propósito de todos los países del mundo, del sistema que sean. Pues sí, pero el problema es que a veces los gobiernos parecen estar subordinados al poder económico, cuando en alguna época el poder político prevalecía, digamos, sobre el poder económico. Yo recuerdo algunos empresarios que decían que eran soldados del PRI en su momento. Ahora pareciera que los gobiernos son soldados de estos empresarios. ¿Usted qué opina? Yo opino que el Estado es precisamente para regular y armonizar, para evitar que se den ese tipo de excesos. Esa es la función del Estado. De otra manera no tendría para qué existir el Estado. Si el exceso de haber dicho el mercado se maneja solo, bueno, pues ya nos demostró a dónde nos lleva el manejo de un solo mercado. Para eso el Estado, para regular que esto suceda, para ayudar incluso a que esto suceda. No necesariamente tiene que ser para reprimir acciones, sino incluso para impulsarlas, para ayudar a que esto suceda, pero con un programa, con un propósito, con una claridad de destino. Muy bien. Vamos a retomar el tema del Congreso, pero si me permite vamos a hacer un receso. Regresamos con ustedes en un minuto. Muchas gracias.